Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. En esta mañana nos corresponde terminar el capítulo número 11, que es un interludio basado en el testigo y el testimonio y todo lo que implica esa exposición. El versículo 19 del capítulo 11 dice: «Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo». El capítulo número 11 está lleno de muchos símbolos y ejemplos que son bien llamativos y que muchas personas o muchas iglesias los han tergiversado. Nosotros hemos procurado ser lo más fieles al estudio bíblico y sacamos conclusiones diciendo que el testigo del testimonio se refiere precisamente a Jesucristo, que es el testigo fiel, y el testimonio es la palabra de Dios, que a lo largo de todos los tiempos, en todas las épocas, se ha promulgado y que es la base judicial tanto para los creyentes en su veredicto final como para los incrédulos. En esta oportunidad nosotros tenemos que cerrar ese capítulo y hay unos símbolos o unos ejemplos muy interesantes que tenemos que descifrar. Todas las cosas están siendo cumplidas a través de las promesas que se han dado. La séptima trompeta nos muestra que estamos ya en la parte judicial plena de la consumación y que estamos cerrando toda una serie judicial. Nosotros hemos dicho que la primera serie, que es la serie de los 7 sellos, es una serie donde se exponen las bases legales o las bases legítimas del pacto, es decir, todo el contenido del decreto eterno de la redención. Hemos dicho también por su parte que las 7 trompetas tienen que ver con los juicios sucesivos de Dios que a lo largo de la historia de la humanidad se han desarrollado, se han aplicado dosificadamente y que muestran a Dios justo, haciendo justicia basado en la ley perfecta que ha sido promulgada desde la antigüedad. Entonces hemos estado nosotros mirando que al comienzo del capítulo 11 se habló de una tarea que tenía Juan en esta visión, y es medir a los que adoran y no medir a los que estaban fuera en el patio. Nosotros dijimos que los que están en el templo son los creyentes que adoran, los que están afuera son los gentiles, haciendo una distinción de lugar también y de función y mostrándonos el perfecto propósito de la redención. Y que personas de todas las lenguas, tribus, pueblos y naciones presenciarán sucesivamente los juicios de Dios. Estamos nosotros en este momento cerrando el capítulo y nos va a mostrar qué es lo que podemos ver. Sí, básicamente, todo el capítulo 11 ha estado desarrollado en la tierra. ¿Sí? El nacimiento de los testigos, la persecución, luego la muerte, la tortura. Y al final del capítulo 11 nos habla de la ascensión de esos testigos y luego de la entronación. En el capítulo 11, 19 dice: «Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo». Entonces, esta final del capítulo 11 nos muestra algo que se puede ver y que fue evidente para el apóstol Juan. Lo primero que nos dice que pudo ver fue un templo, o vio en el templo. Y en el templo lo que él puede ver es el pueblo de Dios que adora, y esta es una referencia extraordinariamente hermosa para mostrarnos el plan o el fin o la consumación de la historia de la redención para los redimidos. Los creyentes están presentes en la presencia de Dios y están junto al trono de Dios, y es visible o es conocido que todos están allá. Dice: «El templo de Dios fue abierto en el cielo». Llama mucho la atención que haya una referencia al final de este capítulo al templo de Dios y un templo en el cielo. Son muchas las personas que dicen que en el cielo hay un templo y que va a haber un lugar de adoración donde estarán todos los creyentes. Otros dicen que este templo se refiere al templo de Jerusalén y que desde el cielo se puede presenciar, o Juan en esta visión celestial puede presenciar el templo de Jerusalén reconstruido. Otros dicen que Dios desde el cielo pues ve a la iglesia y que esta es una evidencia de la iglesia que está en la tierra y que está siendo vista o observada por Dios. Sin embargo, el texto dice: «Y el templo de Dios fue abierto en el cielo». Evidentemente no es una metáfora aquí, no es una simbología o una semejanza, sino que nos está describiendo claramente que hay un templo de Dios y que es abierto o es visible o que se puede contemplar de manera real o de manera completa este templo en el cielo. Es un templo abierto. Esto es interesante porque en primer lugar el templo en Jerusalén no era un templo abierto, era un templo cerrado.
Sí, era un templo que tenía puertas, tenía cortinas, tenía accesos y era limitado el acceso, no solamente para los creyentes y judíos circuncidados, sino que solo algunas personas podían entrar, no todos podían entrar al templo, no podían entrar de cualquier manera. Los que tenían libre acceso al templo generalmente eran los levitas y los sacerdotes, y algunos creyentes exclusivos o seleccionados o selectivos. No todas las personas podían entrar al templo. Entonces decir que este templo que se está describiendo aquí es el templo de Jerusalén, pues no es adecuado. Primero, el templo ya había sido destruido, ¿sí? Y no hay razones o textos bíblicos que nos muestren que para efectos de la consumación de la historia el templo tendrá que ser necesariamente reconstruido. Y reconstruirse o restaurarse los sacrificios o la adoración levítica. No hay evidencias sobre eso, no creemos eso como muchos creen. Este templo tampoco puede ser un templo espiritual, ¿sí? Porque algunos dicen, no, es un templo espiritual, es decir, están las almas adorando de forma espiritual. Nosotros creemos que la adoración es en espíritu y verdad, es en cuerpo y alma, y que no hay ese concepto de una adoración espiritual. Eso piensan los gnósticos y muchas sectas, ¿sí? Que hay una adoración mística o espiritual o simplemente como concebida imaginariamente. Sin embargo, aquí dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. No habla parece o como el templo o un lugar semejante al templo. Entonces, ni puede ser el templo de Jerusalén reconstruido, ni puede ser una adoración mística que se está apreciando y la cual Juan puede ver, sino que evidentemente habla de un templo de Dios abierto. Al comienzo del capítulo 11, nosotros vimos que ese templo se refiere o indica a los creyentes. Es decir, lo más importante en esta mención al templo no es el lugar, porque evidentemente no puede haber un lugar físico o un lugar material en el cielo, ¿sí? Los lugares físicos o materiales están en la tierra, porque es donde está la materia, donde está la creación sujeta al tiempo y al espacio. Entonces este templo tiene que ver o tiene que ser, como se refiere al comienzo del capítulo 11, los creyentes, ¿sí? Cuando hace una mención al templo no hace una mención a un lugar o a un edificio o a una construcción, es una mención a los que adoran a Dios. Entonces permítame decirlo de alguna manera, el pueblo de Dios está en la presencia de Dios, o los creyentes fueron vistos o son observados o están en la presencia de Dios para presenciar los eventos finales de la redención. Entonces cuando dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, pudiéramos casi pensar como una especie de juicio, porque estamos en una serie judicial que se está cerrando, y evidentemente el capítulo 11 es una contundencia judicial de un juez, de unos testigos, de un veredicto, un contenido legal. Entonces cuando dice el templo de Dios fue abierto en el cielo, casi que pudiéramos decir el juicio de Dios fue abierto o el trono de Dios fue abierto y los creyentes fueron testigos o presenciaron u observaron de manera directa, de manera precisa y cercana al lado del trono de Dios la apertura de este juicio o la apertura de este evento judicial. Esto llama mucho más la atención que pensar en un templo místico o pensar en un templo físico en Jerusalén. Ninguna de las dos puede ser la postura correcta. Lo más acertado es pensar que el tribunal de Dios, como dice en otro lugar de Apocalipsis, o el juicio de Dios se abre y al darse apertura en el cielo, los creyentes son testigos, ¿sí? Toda la iglesia, todo el pueblo de Dios que adora, todos los que fueron medidos y que pasaron la regla de medida al comienzo del capítulo 11, presencian o atestiguan o están ahí reunidos alrededor del trono y participan activamente atestiguando que este juicio y el contenido del juicio y los efectos del juicio son reales, son eficaces, son necesarios. También pudiéramos decir que al abrirse este juicio o este templo celestial o este templo divino donde los creyentes están presentes, está haciendo una alusión directa a la adoración. Sabemos nosotros por la escritura y también por documentos históricos que el fin principal y más noble del hombre es adorarlo, es vivir para Dios. Los creyentes aquí en la tierra le hemos adorado a través de toda la vida cristiana y todo el pueblo de Dios constituido a lo largo de la historia ha vivido siempre para adorar a Dios. Sin embargo, habrá un momento en la historia de la redención donde se consumarán todos esos hechos y dice la Biblia que perpetuamente
y de manera exclusiva solamente adoraremos y rendiremos tributo al que vive y reina por los siglos de los siglos. Esta mención del templo abierto o del tribunal abierto o del juicio abierto también es una mención a la adoración, porque el templo en la Biblia es una metáfora o es una figura para hablarnos de lugar de culto o lugar de adoración o lugar donde se congregan los salvos que rinden culto al Dios verdadero. Este no es un templo como el templo que Jesús tuvo que purificar en los evangelios, ¿cierto? Que era una cueva de ladrones, que era un lugar de negocios, que era un lugar de trámites y de trueques. Este es un templo, un lugar exclusivo o un santuario exclusivo para la adoración. Y el templo de Dios fue abierto, o el santuario de Dios fue visto, ¿sí? Fue contemplado, y Juan lo contempla en el cielo, adorando a Dios los creyentes y presenciando este momento de juicio tan extraordinario. Éxodo 28:43 dice: y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. El estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Luego en Éxodo 29:44 dice: y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Entonces la mención al templo aquí en este lugar del capítulo y del libro de Apocalipsis es una mención al sacerdocio, es una mención al juicio de Dios, del cual los creyentes son testigos, y es una mención a la adoración, que es la función completa o plena o absoluta que los creyentes de todos los tiempos estaremos tributando al Rey del Cielo. Es una mención a lo santo, ¿sí? Separado de lo profano. Hay una separación extraordinaria porque todos los otros eventos anteriores habían sido dados en la tierra. Dice que el templo fue medido en la tierra, capítulo 11, versículo 1, pero luego ahora este templo es visto en el cielo, ¿sí? No es que se transporte el templo, no es que haya una réplica del templo de salomónico en el cielo, sino los creyentes que adoraban aquí, que fueron medidos en el santuario por los sacerdotes, luego son presentados o son llevados o están presentes en el trono celestial, cumpliendo la misma función que cumplieron aquí, que fue adorar al Señor y reconocer su obra perfecta de salvación. Ezequiel 22:26 dice: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. La adoración que se presencia en este momento de todos los salvos es una adoración extraordinariamente llamativa, porque primero es una adoración al reconocimiento de la salvación, como se vio en los primeros capítulos, pero básicamente este motivo o este momento de adoración no es propiamente por la salvación, sino una adoración y una exaltación por la justicia de Dios. La mayoría de los creyentes a lo largo de los tiempos hemos olvidado que en el hecho mismo de la salvación no solamente hay expresión de gracia o de bondad, o no solo hay beneficio de gracia. En el hecho mismo de la salvación hay una implicación altamente judicial. Es decir, usted y yo somos salvos no solamente por gracia. La gracia es el beneficio que nos llega inmerecido por la obra de la cruz. Pero nosotros somos salvos por justicia. Es decir, por la justicia perfecta de Jesucristo. Jesucristo satisfizo todas las demandas judiciales, cargó o pagó toda la culpa condenatoria que estaba contra nosotros, quitó el acta de los decretos que nos era contraria y nos trajo como beneficio la salvación. Sí, la mayoría de creyentes hoy en día hacen un gran énfasis en la gracia, y es importante enfatizar la gracia, que es el favor inmerecido. Pero no podemos enfatizar la gracia sin hacer un énfasis adecuado en la justicia de Dios. Porque no es una gracia barata la que nosotros disfrutamos. No es una gracia sin valor, no es una gracia como promocionada al que la quiera recibir y disfrutar. Es una gracia que tuvo un alto precio, que es la misma justicia de Jesucristo, o la sangre expiatoria de Jesucristo, cumpliendo, pagando, satisfaciendo todas las demandas judiciales. Aquellos por los cuales no se pagó o no se anuló estas actas de los decretos, es decir, los que están fuera del templo, los gentiles, los que están en el patio, ellos tendrán que presentarse
ante el justo juez, y los creyentes presenciaremos ese momento. Y el templo fue abierto, y los creyentes estaban allí, junto a Dios para presenciar, o junto a Cristo, para presenciar los efectos terribles pero necesarios de la justicia de Dios. Alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir, y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Y aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo, corre, habla a este joven diciendo, sin muro será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Eso lo encontramos en Zacarías capítulo 2, versículos 1 al 5. Y en Jeremías 10, 16 dice, no es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo, e Israel es la vara de la heredad, Jehová de los ejércitos es su nombre. Habla de justicia, habla de vara, habla de medir, habla de regla y habla de un veredicto final. Los creyentes estarán allí presentes. Apocalipsis 21, 15 y 16 dice, el que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y el muro. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, lugar de adoración, el santuario, los testigos que junto al testigo fiel y verdadero que es Cristo, presenciarán el veredicto final para los incrédulos y también el veredicto para los creyentes. Y el arca del pacto se veía en el templo. En esta segunda parte del versículo nos muestra un lugar muy extraordinario del templo. Nosotros ya hemos dicho que básicamente el templo de Jerusalén, o el templo salomónico que Dios ordenó, y luego y anteriormente la réplica del pacto, del tabernáculo, habían tres lugares principales, ¿cierto? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En cada uno de esos lugares habían unos utensilios, elementos propios de la adoración por los cuales tenían que pasar los creyentes y que Dios los había estipulado, como mostrando el sendero correcto a la adoración verdadera. En esos lugares, en cada uno de ellos había altares. En el primero estaba el altar del sacrificio, en el atrio, donde se mataban los animales y estaban los cuernos del altar. En el segundo estaba el altar de la oración, o el altar del incienso, donde se oficiaban o se quemaban los inciensos que indican o señalan las oraciones o el culto de los creyentes a Dios, las súplicas. Y en el tercer lugar estaba el arca del pacto, es decir, en el lugar santísimo. A ese lugar solamente entraba el sumo sacerdote, ocasionalmente. No era un lugar frecuentado, era un lugar muy exclusivo. Estaba la presencia de Dios. Dice el texto que ahí se manifestaba la Shekinah de Dios, la presencia de Dios, y estaba el lugar donde se propiciaba o se rociaba la sangre de las víctimas para declarar que habían sido perdonados sus pecados. Este lugar es un lugar exclusivo, y para entrar a ese lugar, pues primero solo lo hacía el sumo sacerdote, y el pueblo no podía básicamente ver lo que sucedió o acontecía allá. Sin embargo, este texto dice, y el arca de su pacto se veía en el templo. Juan logró presenciar el arca del pacto. Era un lugar y un utensilio que era exclusivo y el pueblo básicamente no lo podía ver. Pero hay una promesa redentiva que dice que cuando Jesucristo muriera en la cruz, el velo se iba a rasgar y podríamos tener libre acceso al trono de la gracia o al propiciatorio o al arca del pacto. Es decir, aquí nos está describiendo que por la justicia perfecta de Jesucristo, el testigo fiel y verdadero, que fue muerto por los enemigos del reino, por los gentiles, que hollaron la ciudad y por 3 días y medio hicieron burla sobre los cadáveres o sobre el cadáver del cordero y se mandaron presentes, y luego le vieron ascender. Por esa acción judicial y vicaria de Jesucristo en la cruz, el velo del templo se rasgó y hay un libre acceso de todos los creyentes al trono de la gracia. Esa es la razón por la cual Juan puede presenciar el arca del pacto. En otras condiciones no la pudiera presenciar, porque no tenía esa libertad. Sin embargo, aquí nos está diciendo que esta visión
tiene que ver con el cumplimiento perfecto de Cristo y con su justicia cumplida y aplicada en la cruz del Calvario, y que estamos ante un evento de consumación. El arca de su pacto se veía en el templo. El arca del pacto se veía en el templo, pero está hablando del arca de la alianza o el arca del pacto, que simboliza todos estos elementos de la redención. Recordemos que para la época en que Juan escribe, primero el templo ya estaba destruido, ¿sí? Segundo, el arca había sido robada mucho tiempo antes por los enemigos del pueblo de Israel y había sido perdida y desaparecida. Sin embargo, Juan la ve porque era un elemento propio de la adoración en el templo. El arca del pacto. Yo quisiera que recordáramos que esa arca pues era uno de los símbolos más preciados del pueblo de Israel, ¿sí? Uno de los símbolos que tenían que ser guardados y custodiados especialmente por la monarquía en Judá, y los sacerdotes lo cuidaban mucho porque pues era un símbolo no solamente redentivo, un símbolo de pacto, sino que cuando el arca estaba con ellos, dice la Biblia que el pueblo prosperaba. Pero cuando el arca era robada o era despreciada, el pueblo tenía serias bajas, especialmente en las guerras o en sus batallas con otras naciones. El arca del pacto. ¿Por qué se llamaba el arca del pacto? Porque de todos los elementos de la adoración hebrea, especialmente del culto hebreo y del templo israelí, de todos esos elementos, el más significativo era el arca del pacto, porque el que estaba más adentro, ¿sí? Era donde se dictaminaba la libertad de culpa o la expiación de los pecados, y era un lugar muy exclusivo, ¿sí? Recuerden que era una mesa básicamente de oro y tenía unos entrepaños, y en esos entrepaños había 3 elementos básicos que Dios había estipulado que se guardaran. Los 3 elementos tenían una connotación importante con la historia de la redención. Esos 3 elementos eran una réplica de las tablas de la ley, o de los 10 mandamientos, o de la ley de Dios, una porción del maná, como Dios alimentó al pueblo en el desierto, y la vara de Aarón que reverdecía. Esos 3 elementos debían permanecer en el arca de la alianza, en el lugar santísimo, lugar exclusivo de la adoración en el templo. Esos 3 elementos no eran 3 elementos casuales, no se podían cambiar a juicio de cualquier rey o cualquier sacerdote, no se podía subestimar el significado de esos 3 elementos. Esos 3 elementos eran, además de símbolos, eran señales verdaderas y mensaje contundente del pacto de la redención. ¿Qué significaban las tablas de la ley? Pues la ley de Dios, el testimonio de Dios. Los creyentes creemos, esperamos y confiamos firmemente en la ley de Dios. Nos sometemos por completo a la voluntad de Dios, no porque nos guste, no porque sea fácil cumplirla, no porque nos agrade en su totalidad, sencillamente porque esa es la ley de Dios. Porque es buena, porque es perfecta, es agradable, y porque esa es la base o la regla de medida para el juicio. Cuando lleguemos ante el juicio de Dios, ante el tribunal de Dios, la regla de medida o la caña de medida es la ley de Dios. Es decir, esa es la medida, esa es la norma sobre la cual todos seremos juzgados, tanto creyentes como no creyentes. Por eso era importante que estuviera permanentemente en el arca del pacto la ley, porque la ley tiene también otro nombre, especialmente en los Salmos, y se conoce como el testimonio. Ese es el testimonio. Ahí se nos cuenta la historia de la redención, el testimonio de lo que Dios hace con su pueblo, pero también las normas que tenemos como obligación para cumplir y someternos, que son parte integral de la justicia y del plan perfecto de la redención. En el arca también, en el arca del pacto, se encontraba una porción de maná. Esa porción de maná significa que Dios es el alimento de su pueblo. Dios alimentó a su pueblo y lo alimenta milagrosamente, y lo alimenta con lo mejor, ¿sí? Con lo más nutritivo, con lo más especial, con lo más agradable, tanto al paladar como al vientre. Quien se alimenta de la palabra de Dios está nutrido, está confortado, está vigoroso para afrontar cualquier adversidad. Las pruebas, las circunstancias, las adversidades, la iglesia del Señor Jesucristo las puede afrontar si está alimentada, si está nutrida y robusta con la palabra de Dios, que es simbolizada por el maná, ¿sí? El maná que Dios proveyó al pueblo de Israel. Además que ese maná nos mostraba toda la providencia de Dios, especialmente en los momentos más adversos que el pueblo tuvo, cuando pensaban que iban a morir de hambre o morir de sed. Dios les proveyó un alimento exquisito, un alimento único y un alimento nutritivo, una porción de maná.
Y el tercer elemento que estaba en el arca del pacto era la vara de Aarón, que reverdecía. Esa vara de Aarón tenía varios significados, y uno de ellos es el sacerdocio levítico. Es decir, Dios está respaldando un sistema sacerdotal levítico, y todo lo que ofician los levitas y los sacerdotes en el templo es visto por Dios, es respaldado legalmente por Dios, porque ahí está la vara que era señal del sacerdote, ¿sí? Pero también la vara que reverdeció es una señal a la resurrección, ¿sí? O a la inmortalidad de los creyentes. Todos los creyentes, pues los incrédulos también, pero especialmente los creyentes, estamos convencidos que nosotros, aunque muramos, resucitaremos, ¿sí? Y que nuestra morada está con el Señor y que por siempre viviremos con Él. Es decir, nosotros no creemos en que la vida termina con la muerte. Nosotros, la iglesia, no creemos que estamos preparados para vivir aquí por siempre. Nosotros no creemos en ese eslogan antiguo griego, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Nosotros creemos que nos estamos preparando para la eternidad. Dios nos está preparando para la eternidad. Y aún muriendo, la muerte física es un paso obligado a la inmortalidad, ¿cierto? A la continuidad, a la trascendencia de nuestra adoración y nuestra vida con el Señor. Cuando nos presentemos ante el Señor, inmortales o glorificados o resucitados, como lo indica esta vara de Aarón en el Arca de la Alianza, tenemos que enfrentarnos ante su justicia eterna y soberana. Entonces, el hecho de que en este texto se vea o se aprecie, o Juan pueda apreciar y dejar por escrito registrado, que se veía, no parecía o no le contaron, o no supuso, sino se veía el arca del pacto en el templo, lo que nos está diciendo es, ahí está el trono de Dios, donde el sacerdote o el sumo sacerdote oficia. En el arca oficiaba el sumo sacerdote para dar su veredicto judicial. Era algo así como la apertura del tribunal. Se abre el tribunal, se ve todos los creyentes testigos o presenciando este tribunal judicial, pero luego un paso más al frente, o se enfoca un poco más en primer plano, vamos a ver el arca del pacto, y en el arca del pacto, por supuesto, es una mención directa al sumo sacerdote, que es Jesucristo, que dará el dictamen oficial, sentencia final y plena y absoluta de todos los hombres y mujeres que han habitado sobre la tierra. Unos, como dice la Escritura, para condenación y vergüenza eterna, y otros para salvación y gloria eterna. Los que estuvieron fuera del templo, los gentiles, los que pisoteaban y hollaban la palabra de Dios y la verdad de Dios, los que persiguieron a los creyentes, tendrán que enfrentarse en el arca del pacto a este veredicto final. Y aquellos que por la infinita gracia e inmerecida bondad de Dios fueron objeto de su misericordia, fueron alcanzados con la bondad de Dios, fueron cubiertos sus pecados por la sangre de Jesucristo, estarán también en el templo, no con el temor y la angustia paralizante de los gentiles, sino con el gozo y la gratitud de haber sido perdonados y de recibir como beneficio inmerecido el reino de Dios por siempre. Vio en el templo abierto y vio en el templo el arca del pacto. Llama mucho la atención esta mención, porque ahí pudiera decir estaba el arca, pero describe cómo es el arca, hace un complemento, una oración completa en esta parte del texto para describir, era el arca del pacto, el arca de su pacto. No era un arca cualquiera, no era simplemente una mención tangencial al templo judío o hebreo, es una mención directa, real, contundente, cumplida de toda la simbología de la liturgia hebrea y del templo hebreo, mostrándonos a Cristo como sumo sacerdote. Es decir, toda la liturgia hebrea es puesta aquí como válida. El sistema cúltico hebreo que Dios estableció para Israel en el desierto, que Dios estableció a través del tabernáculo y posteriormente en el templo, sacerdotes, lugares, ofrendas, partes, elementos, todo es recreado perfectamente o validado u oficialmente reconocido por Cristo en el cielo. Es decir, esto no fue una cuestión de Moisés. Algunos dicen, no, es que era el culto de Moisés. Fue el templo que Moisés erigió para el pueblo de Israel. No, no es así. Fue el templo que Dios determinó para su pueblo. Y fueron todos los elementos cúlticos que Dios dispuso para su adoración. Hoy en día hay muchas personas que dicen, bueno, pero es que podemos adorar de manera más contemporánea, ¿cierto? Podemos adorar de manera más moderna, ¿sí? Acorde a todos los avances tecnológicos y los nuevos
ritmos musicales y las nuevas tendencias. Pues quiero decirles, queridos hermanos, que aquí no está hablando de un culto moderno, al final en el juicio. No está hablando de elementos cúlticos que se han ido introduciendo a lo largo de la historia y que son extrabíblicos. En este templo celestial y en este culto celestial o esta mención de culto celestial o liturgia divina, lo que nos muestra es que se valida o se autentica todos los elementos cúlticos hebreos, dándonos a entender que es la única forma correcta y permanente de adorar a Dios. En un templo donde se reverencia únicamente a Jesucristo, el Cordero Vencedor. En un templo donde solo los santos, separados del mundo de pecado, se reúnen para adorar a Dios. En un templo donde los salvos adoran y reconocen exclusivamente al que murió para perdonar sus pecados. Y donde hay un templo con un altar o con una mesa de juicio donde todos somos expuestos. No se podía sacar el arca del pacto del templo. El templo o el auditorio sin el arca del pacto no existía, porque el arca del pacto era central, de hecho quedaba en línea recta a la entrada del tabernáculo, del templo, de tal manera que todos sabían que en el centro del templo, el lugar exclusivo o el lugar central en la adoración estaba dirigido hacia el arca del pacto, que representa no solamente a Jesucristo y su justicia aplicada para los creyentes, sino que representa el lugar donde el sacerdote emite su sentencia. En este caso, para los creyentes, son perdonados sus pecados. En este caso, para los incrédulos, sentencia y condenación, porque ellos pisotearon el templo de Dios, avergonzaron a los creyentes, y muchos de ellos fueron martirizados a causa de estos gentiles que de manera despiadada y de manera consciente y también muy responsablemente fueron en contra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta mención? El arca de su pacto se veía en medio del templo. ¿Qué veíamos allí? Una mesa judicial que muestra que Cristo es el sumo sacerdote y que está atrás o al frente de esta mesa para emitir sentencia, con tres elementos básicos en esta mesa. Cómo Dios ha cuidado a su pueblo, cuál es la ley o el testimonio, que es la vara de medida o la tabla de testimonio para juzgar a todos, y la vara del sacerdocio permanente y también de la inmortalidad del pueblo que se somete al veredicto de Dios. El arca de su pacto. Es muy importante para nosotros, especialmente como iglesia, esta mención que hace al pacto de Dios. Aquí no está hablando de los pactos que hemos escuchado por ahí, ¿no? Que la gente pacta con dinero, que la gente hace compromisos, que la gente hace cosas. No, estamos hablando de un pacto divino que tiene que ver con la redención, que es cumplida y que es dada como veredicto final a través del sumo sacerdote. ¿Qué podemos ver aquí en este texto? Primero, en el templo vemos el pueblo de Dios que adora. Los creyentes guardados, preservados hasta el final de los tiempos como testigos del juicio de Dios. En segundo lugar, vemos en el arca el sacerdocio y el sistema sacerdotal y el sacerdote, ¿sí? Que es el que va a dictaminar o a determinar la justicia final. Hebreos 9, 3 y 4 dice: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, la mesa del pacto, el Dios del pacto, las tablas del pacto y el sacerdote del pacto, con el pueblo del pacto. Es decir, la doctrina del pacto aquí se ve de manera refulgente para darnos esperanza y confianza. Con mucha frecuencia escuchamos creyentes decir: no, es que si yo quiero, yo me acerco a Dios y yo estoy acá porque yo tomé la decisión. Esta mención al pacto unilateral, soberano y absoluto, lo que nos muestra es la salvación pertenece a Dios. Totalmente Dios ha determinado la salvación de su pueblo y absolutamente ninguno, por buena disposición que tuviese, puede acercarse a Dios y ser acepto ante Él, porque la salvación es una decisión de Dios. No solo la decisión de salvación, sino la preservación, el cuidado, la perseverancia hasta el final, todo le pertenece al Señor, de tal manera que al estar en el templo, lo único que podemos hacer es adorar a aquel que logró todo de manera perfecta y soberana. Y podemos ver el pueblo de Dios adorando
al Señor. En tercer lugar, el texto dice, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Aquí este texto pareciera que toma una connotación un poco distinta, ¿cierto? Porque básicamente la primera y la segunda parte del texto nos describe algo que se está viendo o que se está contemplando en el trono de Dios, en el cielo, el templo de Dios abierto, el arca del pacto abierta en el templo, es decir, en el cielo también. Pero luego ahora dice, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Por supuesto, esto no acontece en el cielo. No hay tormentas en el cielo, y menos tormentas eléctricas, y menos tormentas con elementos químicos, elementos gaseosos, con elementos de la naturaleza. Evidentemente, estos hechos están aconteciendo en la tierra. Entonces, pareciera que hay como una muestra de dos escenarios que se están dando en el texto, y uno es el escenario judicial que legitima o que abre la puerta para el juicio de Dios y el veredicto final con la iglesia como testigo, y luego los efectos del juicio de Dios sobre la tierra. ¿Sí? Hemos estado viendo a lo largo del libro de Apocalipsis que hay muchos efectos judiciales de Dios en la tierra, especialmente conocidos a través de elementos de la naturaleza, ¿cierto? Inundaciones, terremotos, tsunamis, inundaciones, en este caso una gran tormenta. Lo que se nos describe aquí en este texto es una terrible tormenta, aterradora. Yo tengo ya temor de estar en una tormenta así, donde hay relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Es decir, no es un evento agradable a la vista y al oído de quienes lo están presenciando. ¿Sí? Si es una llovizna o una lluvia tranquila, estamos tranquilos presenciando, quizás ahí en la ventana, posiblemente tomando fotos, tomando café ahí tras la ventana, observando esa lluvia agradable, fresca, el sonido de la lluvia sobre el techo o sobre el piso o sobre las plantas. Pero no es eso lo que se nos está describiendo. No es una lluvia agradable, no es unos sonidos o un granizo que llama mucho la atención observar. Esto que está sucediendo aquí en este texto es terrorífico. ¿Sí? Es una tormenta eléctrica sin límites, sin precedentes. Es una tormenta de juicio, es una tormenta paralizante, aterradora, terrorífica, tenebrosa. ¿Para quiénes? Por supuesto no para los creyentes, porque los creyentes están en el templo de Dios adorando, están a salvo, está el sacerdote en el arca oficiando, han sido libres de esa realidad judicial devastadora. ¿Para quiénes es el terror en esta tormenta eléctrica? Para los impíos. Es decir, lo que está describiendo aquí el texto es que mientras los creyentes están seguros en la adoración a Dios en el templo, mientras hay un sacerdote que los defiende y los absuelve, los impíos tendrán que afrontar en el mundo o en la tierra todos los efectos del juicio de Dios. No hay otra forma de mostrar los efectos más devastadores que a través de una grande tormenta. ¿Sí? A través de una terrible tormenta que involucra lluvia, que involucra granizo, que involucra terremotos o movimientos telúricos y que involucra electricidad o relámpagos, además de voces. Estas voces posiblemente se escuchan en el espacio o en el firmamento. Es probable que estas no sean las voces de los impíos reclamando protección, sino que sean las voces en la misma tormenta donde anuncian que esto es un juicio de Dios. En otras oportunidades hemos visto en Apocalipsis que habla de truenos y grandes voces, y nosotros dijimos que es una forma de personificar el juicio de Dios, es decir, que estos truenos, aunque no hablan, sino que son estruendos en el espacio, en el firmamento, por algunos efectos de en la tormenta, lo que nos muestra es que ellos anuncian, son anuncios públicos de la existencia de Dios y del poder de Dios. Los truenos no anuncian que Dios existe, los truenos anuncian que Dios está airado. Los truenos anuncian que Dios está furioso. ¿Contra quiénes? Contra los impíos, porque ellos no son objeto de la misericordia de Dios. Estos truenos, este relámpago, esta mezcla de elementos y de efectos en la naturaleza y en el espacio, lo que nos muestra es Dios está enfurecido contra los impíos y ya no va a dar más tregua contra ellos. En otras oportunidades les dio treguas.
Al comienzo del capítulo 11 dice, no los midas, déjalos afuera, tranquilo, déjalos a su libre árbitro, déjalos a su antojo que ellos hagan y deshagan conforme ellos anhelen y quieran. Déjenlos tranquilos, no se importe por ellos. En el capítulo 10, Dios le había dicho a Juan, profetiza. ¿A quiénes? Profetiza a los creyentes del cumplimiento de las profecías, pero anuncia al mundo entero lo que está por venir. Los gentiles no van a apreciar el testimonio ni a los testigos, sino que los van a matar. Los gentiles lo que van es a hollar y a pisotear la verdad. Pero llega el momento en que no podrán escapar de la terrorífica ira y la justicia de Dios. Para muchos que se atreven a decir que Dios es solo amor, aquí tenemos una mención contundente que desvirtúa ese pensamiento novelesco o fantasioso. Para aquellos que se atreven a pensar que Dios es un Dios bueno y solo amor y que todo pasa por alto, pues yo quisiera que pudieran explicarme este texto, ¿sí? ¿Cómo ellos pueden explicar que haya semejante tormenta y que eso no llene de terror y de parálisis a aquellos que están viviendo esta realidad? Además que una tormenta de esta magnitud pues no simplemente es el efecto de temor y de angustia al presenciarla, sino que hay muertes. En todo terremoto hay muerte. Cuando hay grande granizo hay muerte también. Cuando hay relámpagos y tormentas eléctricas hay muertes. Es decir, este es un juicio devastador, donde no solamente causa terror a los que lo presencian, sino que causa o cobra vidas de los que están allí bajo efecto de este juicio. ¿Qué podemos ver los creyentes? Los creyentes podemos ver que Dios es justo. ¿Sí? Este texto, aquí en este interludio del libro, antes de comenzar la otra serie, que es la serie de las copas de la ira, nos va a mostrar que Dios es justo. ¿Cómo vamos a ver la justicia de Dios? Primero la vamos a ver preservando en su templo a los creyentes. Dios es justo porque ha tomado la medida y la precaución de preservar a su pueblo bajo el santuario santo de adoración. Es decir, Dios preservó a su pueblo, lo congregó, lo reunió en un culto de adoración donde Él va a presenciar. ¿Cómo más vemos que Dios es justo? Porque Él está en el arca de la alianza. El arca de la alianza testifica que las disposiciones del pacto o las prerrogativas del pacto han sido cumplidas fielmente, no por la iglesia, no en la historia de la redención, sino que han sido plenamente cumplidas por Jesucristo, el sumo sacerdote y Cordero vencedor. Vemos también la justicia de Dios en que los creyentes en el templo abierto puedan presenciar lo que acontece con el mundo y con los impíos. Algo que me llama mucho la atención es que Dios nos va a permitir ver o nos va a dejar ver a la iglesia en su conjunto el juicio que Él trae sobre los incrédulos. No, en algún sentido no fuese necesario, porque sabemos que Dios es justo. No necesitamos corroborarlo. Sin embargo, vamos a poder corroborarlo. ¿Cómo lo corroboraremos? Dice que los creyentes estarán en el templo abierto, es decir, sin puertas o sin muros, y presenciarán lo que está aconteciendo aquí en la tierra y lo que se está dictaminando en el cielo. Pero también es importante verificarlo porque Dios ha prometido que los creyentes veremos la justicia o veremos el impacto judicial sobre los incrédulos. Esto no para que saquemos pecho y nos llenemos de venganza, porque no tenemos por qué llenarnos de gozo cuando hay juicio sobre los incrédulos. No tenemos por qué cantar victoria contra ellos, porque están bajo el efecto de la ira de Dios. Nadie debiera caer sobre la ira de Dios porque es terrorífico. Debiéramos suplicar a Dios que todos fuésemos librados. No obstante, el propósito de Dios es que a todos aquellos que no crean en el Evangelio están ya condenados. Nos guste o no nos guste, lo deseemos o no, esa es la disposición de Dios y su disposición es perfecta. Y el hecho de que podamos creerlo y podamos verlo, eso engrandece la justicia de Dios. Los creyentes podrán engrandecer la justicia de Dios, como lo hemos visto en el capítulo 4 y 5, los creyentes cantando, luego lo veremos en el capítulo 12, cantando y celebrando la justicia de Dios. Es importante que la iglesia vea que Dios es justo, no solamente que lo crea. Es importante que nosotros contemplemos que los eventos de la naturaleza donde hay muertos y hay devastación anuncian con contundencia que Dios es justo. Por supuesto, si nos dicen hubo un gran terremoto y murieron centenares de personas, yo no creo que ninguno de ustedes ni nosotros estemos celebrando esas muertes. Estamos consternados, pero además estamos diciendo Dios es justo. ¡Qué bueno!
Dios es justo, no pasa por alto la maldad de una nación o de un pueblo o de unos gobiernos que se levantan contra Él. Nosotros podemos presenciar el impacto de la justicia. Es decir, Dios desde su trono en el arca del pacto, en el cielo, emite sentencias judiciales que vienen sobre los impíos o sobre el mundo, y esas sentencias judiciales se muestran de la manera más aterradora. Todos creo que desde niños hemos tenido temor a las grandes tormentas o inundaciones o temblores. Nos da temor porque sabemos que no podemos controlar. Hay cosas que nosotros pudiéramos controlar, pero ese tipo de realidades de la naturaleza son incontrolables por el hombre. Muchas de ellas son impredecibles por los geólogos. No pueden ni siquiera predecir qué va a acontecer, los toma por sorpresa. Eso nos muestra la justicia de Dios, que es repentina y que es eficaz, pero que es devastador. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿Hubo cuándo? Cuando el templo de Dios fue abierto, es decir, el tribunal de Dios fue abierto, y cuando el sacerdote se puso al frente de la mesa del arca de la alianza para dictaminar sentencia. Vemos al pueblo de Dios libre o a salvo. Vemos al sumo sacerdote, que es Cristo, dictando sentencia, pero luego vamos a ver a los impíos bajo el efecto de la ira de Dios. ¿Sí? Interesante el cuadro. ¿Sí? Es casi lo que Mateo nos va a decir en otra oportunidad, que Jesucristo estará en el centro, en la derecha sus hijos o sus corderos o las ovejas del pacto, y a la izquierda los incrédulos que no creyeron en Jesucristo, los que ya están condenados. No que van a ser condenados, sino que ya por dictamen de decreto oficial están bajo la ira de Dios. Éxodo capítulo 19 y 16 dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Esta mención en Éxodo es cuando Dios dio las tablas de la ley a Moisés en el Sinaí. También dice que hubo truenos y relámpagos y hubo temor y terror en el pueblo cuando Dios dio la ley. ¿Sí? Pero aquí no está hablando de esta mención al Antiguo Testamento. Lo que está diciendo es que en este evento judicial, ya no histórico, sino pleno y absoluto, ya no simplemente progresivo y anunciativo, sino definitivo sobre los creyentes y sobre los incrédulos, también habrá evidencias naturales. Es decir, todo el mundo se consternará. Todo el mundo evidenciará a través de estas realidades el juicio inaplazable de Dios para los incrédulos. Eso lo podemos ver todos. Llama la atención que tres cosas podemos ver aquí en este texto que cierra este interludio del libro en la mitad de su historia, de su desarrollo. Las tres cosas que podemos ver es a los creyentes que están a salvo. ¡Qué bendición! Usted y yo podemos vernos en el templo de Dios. Si hoy estamos aquí reunidos en este lugar de culto, pues no es por nuestra disposición. No es por nuestro interés, no es por nuestro gusto. Estamos aquí porque a Dios le plació y porque Él nos ha dado fe para creer y nos ha reunido y traído con cuerdas de amor para que vivamos para Él. Estamos aquí no porque nosotros dispusimos hacerlo, sino Dios dispuso que su pueblo, los creyentes, nos reunamos para adorar. ¿Cómo sabemos que estamos a salvo? Porque en lugar de estar en el patio o estar en el mundo lleno de maldad, estamos aquí adorando a Dios. Eso significa que tenemos una ley, unos motivos, unos principios distintos al mundo. Eso significa que Dios ha transformado nuestras conciencias para hacernos responsables de la fe y para darnos a entender que nuestra vida le pertenece a Él y nos debemos a Él. En segundo lugar, podemos ver a Jesucristo en la mesa del pacto, o en el trono del pacto, o en el tribunal del pacto, dictando sentencia. Es decir, la base de la sentencia no son nuestras obras. La base de la sentencia no es lo que nosotros creemos o lo que hicimos. La base del veredicto es el arca de la alianza y los símbolos que representan la ley de Dios, el alimento de Dios y la vida de Dios. Y quien da o dicta o dictamina sentencia no somos nosotros. Ni tendremos un amigo que interceda por nosotros.
ni alguien, un abogado, podrá interceder a favor nuestro, ni yo daré testimonio por otros u otros por mí. Quien atestiguará esta sentencia es Jesucristo el Cordero, el juez, el sacerdote por excelencia, que era el único y es el único que puede estar al frente del arca de la alianza dando el veredicto. Eso lo presenciaremos todo. Por eso dice la Biblia, estaremos cara a cara y le veremos tal cual Él es. Y luego lo tercero que podemos ver es el juicio de Dios ejecutado sobre el mundo pecador y sobre los gentiles. Los que antes se burlaban, ahora recibirán la sentencia de Dios. Y nosotros podremos adorar, no porque se hayan condenado estos, sino porque Dios es justo. La iglesia podrá adorar en el santuario de Dios, no porque Dios haya mandado al infierno a muchos, incluso muchos familiares nuestros y cercanos nuestros. La iglesia podrá adorar no por eso, sino porque Dios es fiel, su palabra se cumple, su decreto se cumple y su pacto es real. Daniel 9:26 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y luego en Apocalipsis 6:9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. El testimonio que está en el arca de la alianza, representado a través de las tablas de la ley. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta que podamos ver en el cielo el templo de Dios y los creyentes a salvo. Hasta que podamos ver al sumo sacerdote al frente del arca de la alianza dando la sentencia final, y hasta que podamos ver la justicia de Dios ejecutada sobre los incrédulos. Eso lo podremos ver, y eso cierra el juicio de Dios. Juicios sucesivos que se van aumentando y haciendo cada vez más plenos y fuertes. Juicios sucesivos que vienen desde el comienzo de la historia de la redención, pero que al final la presenciaremos de manera extraordinaria como testigos beneficiarios de la redención, pero también como testigos contra aquellos que han sido enemigos del reino de Dios. Por eso la Biblia dice, no nos venguemos. No tenemos por qué levantarnos contra los incrédulos en venganza. Tenemos que denunciarles la palabra, presentarles la palabra, advertirles, pero no vengarnos, porque la venganza es de Dios. Y la venganza es seria y justa y muy precisa en el momento oportuno. Eso lo podremos ver, y gracias a Dios por eso. Porque como iglesia estamos a salvo y estaremos a salvo, no por nuestras obras, sino por Cristo, y podremos presenciar el juicio sobre los incrédulos. Que el Señor nos ayude. Inclinemos nuestro rostro. Amado Señor, gracias porque sin nosotros merecer absolutamente nada, tú nos das las promesas seguras de la redención y nos das la esperanza de poder ver y presenciar aquello que has hecho con tu pueblo a lo largo de la historia. Nos permitirás ver el cumplimiento preciso de todas las promesas de la redención. Nos permitirás ver la justicia aplicada a favor de los creyentes de manera inmerecida, pero de manera justa y retributiva contra los incrédulos. Te damos gracias porque podremos ver todo eso y gozarnos en tu templo. Podemos contemplar desde ya por la fe y por la palabra todas estas disposiciones cumplidas y nosotros adorándote. Hoy podemos adorarte aquí en este santuario porque tú nos tienes a salvo. Nosotros queriendo estar en el mundo y tú preservándonos para ti. Te damos gracias. Hoy también podemos adorarte en tu templo porque tú eres el centro de nuestro culto y de la adoración. Tú eres el sumo sacerdote digno de ser adorado y reconocido. Porque no nos reunimos para tributarnos alabanza a nosotros mismos, ni para exaltarnos por nuestras acciones, y mucho menos para justificarnos por ellas. Venimos aquí con temor y temblor, porque somos pecadores, a rendir culto a ti, al único que todo lo puede y todo lo sabe. Y un día estaremos en tu misma presencia, y tú mismo en el santuario oficiando. Y también te damos gracias y te adoramos en este lugar de culto, porque sabemos, lo hemos visto y lo veremos en plenitud, que tú derramarás tu justa y santa ira sobre este mundo pecador. Será terrorífico y no habrá cómo salvarse o cómo escapar. Pero todo eso es justo, todo eso se ha advertido, todo eso es necesario y hace parte de todo el conjunto de la historia de la redención. Por eso te damos gracias.
Te exaltamos por tu justicia a favor de tu pueblo, pero también por tu justicia contra los enemigos de tu pueblo. Te exaltamos por tu infinita providencia de permitir que haya mensajeros y mensaje en medio de un mundo hostil que desprecia a los mensajeros y el testimonio. Pero te damos gracias por ese mensaje que ha sido aplicado en el corazón de tu pueblo y que ha significado esperanza y gozo para tu iglesia. Gracias te damos, porque tanto lo uno como lo otro proviene de ti para tu propia gloria, de tal manera que nadie tenga excusa al presentarse ante el justo tribunal tuyo, porque unos hemos sido beneficiados por gracia y otros han despreciado constante y conscientemente el mensaje de la gracia, de tal manera que no tienen excusa ante ti. Te damos gracias porque todo esto es oportuno, lo pudo ver Juan, nosotros lo podemos ver, lo podemos presenciar y te agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga.